Bienvenida familia nocturna a esta nueva fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. Hoy hablaremos acerca de exorcismos, posesiones, brujería, brujas y seres muy extraños y aterradores que vagan por ahí, y lo peor es que tienen forma de seres humanos. Y una vez dicho esto, comencemos con este nuevo y aterrador episodio. Permíteme contarte de la oración que revela tus secretos más profundos. Esto que estoy a punto de contarte ocurrió hace 16 años. Mateo en ese entonces era apenas un chico de entre 14 y 15 años. Vivía en una comunidad en las afueras de una ciudad grande. Digamos que ahí todos en esa comunidad ya se conocían, se tienen cierto grado de confianza y se pudiera decir que las personas que viven ahí son personas buenas. Un día, uno de los vecinos se acerca a tu familia, a tu papá, y le comenta acerca que necesita un favor. Necesita que alguien lo acompañe a la iglesia porque no sabe lo que va a pasar. Y en secreto le cuenta a tu papá que cree que está siendo afectado por una brujería. Y no quiere ir solo a la iglesia porque si pasa algo, tal vez no va a tener forma de regresarse o tal vez le puede suceder algo que no sepa cómo enfrentar. Digamos que se sentiría más a gusto si alguien lo acompaña. Como te decía, Mateo en ese tiempo tenía 15 años, y su papá fue a hablar con él y le pidió de favor que acompañara al vecino. En esta comunidad, todos de cierta manera, con ese grado de confianza que se tienen, se apoyan. Pero hay detalles que, como en todas partes, no existe nada perfecto. No hay buena comunicación. Aunque creen en cosas místicas y aunque creen en cosas espirituales, al mismo tiempo, no creen que eso les pueda pasar a ellos. Entonces, el Señor no le da tanta importancia y es por eso que manda a su hijo, que es apenas un menor de edad, apenas un muchacho. Mateo quiere ir, claro, un poco por el morbo y un poco porque ya en algunas ocasiones ese señor ha sido muy amable con él y con su familia. Así es que acompaña al vecino. Y en el camino, el vecino le empieza a contar diferentes cosas que le han pasado en torno a la brujería. Dice que de un tiempo para acá, su salud no ha estado bien, que por más que ha buscado ir con médicos esto no le está funcionando, y también le empieza a contar acerca de unas pesadillas que son recurrentes. Cosas que parecen más normales que cualquier cosa. Mientras va escuchando todo esto, Mateo, en su mente tiene la idea de que este señor está diciendo puras patrañas, puras tonterías, cosas que se inventó, tal vez quiere llamar la atención o son bromas. Al final, no le expresa nada de esto y lo está acompañando para ver en lo que se puede ofrecer, en lo que lo pueda ayudar. Llegan directamente a la iglesia, es una iglesia católica, esta comunidad es predominantemente católica. Y cuando llegan, Mateo se topa con algo que no le había tocado ver nunca. En un segundo piso hay unas personas haciendo oraciones en voz alta. Y hay alguien en la parte de abajo diciendo que si necesitan una oración especial, que por favor suban las escaleras y vayan ahí de uno en uno, a lo mucho con un acompañante. Y entonces les digan que necesitan una oración. Y es todo. Él no sabe por qué tienen que hacer tanto alboroto de subir unas escaleras y empezar a hacer estas cosas, y no simplemente hacerlo ahí abajo, donde normalmente se hace la celebración, la misa y todo eso. Al final, para él viene a acompañar a una persona, hace lo que este vecino le dice y el vecino nada más le da una señal como para decirle sígueme. Comienza a caminar detrás de este señor. Llegan a un segundo piso y ven a un grupo de personas que están divididas de la siguiente manera. Del lado izquierdo hay un hombre y dos mujeres. Están uno de ellos levantando las manos al cielo, otra persona poniendo las manos hacia adelante, y una persona tiene una mano al pecho y la otra mano la tiene como hacia abajo. Del otro lado hay tres personas que se ven como más recatadas, están haciendo oraciones o balbuceando algo porque hablan con la boca casi cerrada. Los tres llevan los ojos cerrados y sus manos las tienen aquí al centro, como haciendo una postura clásica de algún referente a hacer oración. Se le hace muy extraño, él no había visto eso nunca.
Hay una persona que está al frente, un sacerdote, y lo reconoce esto por las vestiduras. Y al lado de él hay otro sujeto, alguien que lo está acompañando, que lo está ayudando, porque ve que de repente el sacerdote le pide algo y se mueve del lugar y va y le trae algunas cosas. Y ve que hay una pequeña fila. Hay alrededor de 2 o 3 personas adelante de ellos. Y entonces pasa una de estas personas, el sacerdote empieza a hacer oración, las otras personas siguen hablando y de repente la persona da las gracias cuando el sacerdote se calla y se da la media vuelta y baja por otras escaleras. Viene otra persona y cuando se acerca empieza a llorar y empieza a llorar y el sacerdote sigue rezando y las otras personas también y entonces el sacerdote le pone la mano en la cabeza y en ese momento se ve que la persona se tranquiliza, se quedan así por alrededor de 30 segundos, un minuto y entonces esta persona comienza a bajar las escaleras por donde había ido también la primera persona que vio a Mateo que hacía en oración por ella. Ahora estaba nada más a una persona para que pasara el vecino. Y Mateo estaba ahí, simplemente observando y viendo las cosas. El tiempo voló, de tal manera que ni siquiera vio qué sucedió con esa persona, y entonces solo notó que el vecino le jaló la mano y le dijo, hey muchacho. Mateo voltea y le dice, ¿qué pasó? Dice, ¿quieres acompañarme? ¿Me quieres esperar aquí? ¿Qué vas a hacer? No, yo de aquí lo veo, lo que se ofrezca me voy a acercar, no se preocupe. Te lo encargo, por favor. Sí, claro que sí. Y aquí es donde Mateo se empieza a sentir un poco extraño. Hay algo que lo incomoda. Tal vez está nervioso y no lo sabe. Tal vez simplemente son tantas cosas extrañas las que están ahí que lo hacen sentir solo incómodo y es todo. El punto es que eso lo pone alerta y empieza a observar a detalle. Este señor, conforme se va acercando al sacerdote, empieza a caminar más lento. Traía un sombrero de campo, se lo pone al pecho, baja un poco la cabeza y el sacerdote se acerca porque parece que no le escucha lo que le está pidiendo, lo que le está diciendo. El sacerdote mueve la cabeza de arriba abajo como diciendo sí. Y las otras personas inmutables continúan en su oración, como sin percatarse de que estas personas, esta fila de personas está avanzando y que alguien de las personas cambió. Ellos siguen en lo suyo. Es algo muy extraño, muy, muy extraño. Pero él está ahí y ahora sí está alerta. Ve cómo el sacerdote pone sus manos directamente a la cabeza de esta persona y esta persona se ve que contrae el cuerpo porque se ve donde tensiona los músculos de la espalda y las manos se pegan con un poquito más de fuerza. Entonces, Mateo está observando detalle. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Si le habrán hecho una brujería? ¿Realmente este hombre no estaba mintiendo? ¿No son mentiras las que estaba diciendo? ¿Algo loco va a ocurrir aquí? Y mientras está pensando eso, de repente le llaman y le dicen, chico, ¿no quieres que hagamos una oración por ti? Cuando voltea hacia donde venía la voz, es el sacerdote. Y el Señor, el que él venía acompañando, ya no está ahí. Se siente muy extraño y hay algo dentro de él como un tipo de choque. Una parte de él le dice que no se acerque, que eso es muy extraño, que tal vez las cosas no van a salir bien. Y otra parte de él le pide a gritos que por favor se acerque, que por favor vaya. Para él no tiene nada de sentido, nunca se había sentido así en su vida. Está completamente confundido y comienza a avanzar hacia el sacerdote. Se pone ahí, cerca de él, y hay algo dentro de él que lo lleva simplemente a hincarse. En el momento en el que se hinca, el sacerdote comienza a hablar y a Mateo le pasa algo espantoso. Cuando empieza a hablar no entiende las palabras, pero empieza a sentir un miedo tan profundo, un miedo que en su vida ha experimentado. Y es algo que viene desde la raíz, desde sus entrañas. Y tiene un miedo atroz y quiere huir, pero no puede. Al estar hincado es como si estuviera de alguna manera amarrado. Y es entonces que siente que como cientos de manos invisibles lo tomaran de las manos, de los brazos, de las piernas, del trasero, de la espalda, de la nuca, del cabello, de todo el cuerpo, y lo comenzaran a estirar hacia atrás con muchas fuerzas, y empieza a tener un miedo que ni siquiera puede describir. Mateo intenta mantenerse consciente porque es una sensación que lo empieza a llevar como un estilo de estado como entre
el sueño y estar presente, como medio confuso, como si estuviera somnoliento o semidormido, pero intenta como estar ahí, estar alerta y lucha para que esas manos que lo están estirando hacia atrás no lo jalen porque no lo hacen sentir bien y empieza a forcejear, se empieza a hacer hacia adelante, pone todo su cuerpo estresado y empieza a moverse hacia adelante, hacia adelante. Y entonces escucha pasos alrededor. Con mucho miedo voltea un poco la cabeza y ve que las personas que estaban a los lados, que no se inmutaban, ahora están alrededor de él. No lo suficientemente cerca para que se sienta sofocado, pero sí lo suficientemente cerca para que tenga mucho miedo. Está ocurriendo algo que no había ocurrido en los pasados 10 o 15 minutos y no había pasado con ninguna persona. Y en eso su cabeza le dice, ¿pero qué le pasó al vecino y dónde está? ¿Qué le hicieron? Y empieza esa voz a decirle en la cabeza muchas cosas y empieza a generarle miedo, incertidumbre. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué fue lo que hice o por qué se están alrededor de mí? Y empieza una paranoia en su cabeza. Las manos empiezan a jalar con mucha fuerza y una voz tranquila le dice al oído, déjate ir, suéltate, déjate caer. Y él piensa, no, no, no me voy a dejar, no me voy a dejar. Y entonces comienza a hacer fuerza. Y en ese momento, el sacerdote, con su mano, la acerca a su cabeza. Y él pierde la conciencia, siente que una mano muy fuerte lo toma de la nuca y lo estira contra el piso, azota, y en ese momento no sabe más. No sabe más, no sabe por cuánto tiempo, no tiene idea de cuánto tiempo pasó. Lo que recuerda es que empieza a sentir una sensación de que está ardiendo vivo, una sensación de que hay algo que lo está quemando en el cuerpo, que hay algo que le pusieron ahí, que lo está encendiendo, como si fuera una flama, como si fuera algo corrosivo, y entonces empieza a balbucear, quema, 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 y regresa a estar consciente y empieza a gritar, quema, quema, ¿qué me están haciendo? Me están quemando, y ve que alguien le está poniendo una mano en la frente, y ve que es la mano del sacerdote. Le toma la mano y dice, quita eso, me estás quemando, ¿qué me estás haciendo? Y las personas comienzan a rezar y le dicen, tranquilo, tranquilo, solo estamos orando. Y él, me están haciendo daño, me están haciendo daño. Y está consciente de eso y siente mucho dolor y entonces el sacerdote aleja la mano de su frente y ve que en la mano solo lleva un crucifijo. Pero el dolor, el ardor, desaparece al instante. Y eso lo hace sentirse muy confundido. Y hay algo peor, porque en el momento en el que ve el crucifijo cerca de su rostro siente un asco tremendo. Se le revuelven las tripas y tiene la necesidad de empezar como a toser para intentar devolver algo que está en sus entrañas, algo que no traía porque ni siquiera había desayunado algo pesado en la mañana, pero es algo ahí que le está revolviendo y le genera un malestar espantoso. Entonces él empieza a toser, empieza a hacer arcadas y las personas le dicen, suéltalo, solo suéltalo. Y entonces él voltea furioso y les dice, ¿qué quieren que suelte? Déjenme en paz, me están haciendo daño. Y conforme empieza a gritar, todos empiezan a rezar. Él empieza a tener un miedo tremendo, espantoso. ¿Qué me están haciendo? Y las personas están rezando. El sacerdote no le impone más las manos, pero las acerca a él. Y las otras personas, de cierta manera, dirigen su oración a esta persona. Y entonces Mateo, de repente, siente tanto asco dentro de él que comienza a vomitar. Y de él solo sale saliva. No trae nada en el estómago. Hasta que hay algo, siente algo pesado, algo que se está empezando a mover desde sus entrañas, llega a cierta zona que está entre el pecho y la garganta y entonces con toda su fuerza lo expulsa. Y ve que sale algo de su cuerpo, algo blanco, que está ahí tirado. Le da tanto miedo ver eso, porque nunca había visto algo tan blanco, y menos que él lo expulsara, que solo se queda frío, helado, y todos detienen su oración al momento. El sacerdote le pone las manos en los hombros, se acerca y le dice, te van a acompañar a un cuarto. Por favor, espérame ahí. Necesito hablar contigo. El chico está totalmente paranoico. ¿Qué es lo que me hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué escupí eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué me quemaron? Y todas esas dudas las tiene en su interior. Mateo no es una persona que le resulte fácil expresar lo que siente, y menos en una circunstancia así.
Está lleno de incógnitas. ¿Qué le pasó a mi vecino? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me están haciendo daño? Y entonces, dos chicas, una señora mayor y una muchacha, se acercan, que eran de estas personas que estaban haciendo oraciones, y le dicen, tranquilo, tranquilo, nos permites acompañarte. Y él, muy confundido, con mucho miedo, nada más mueve la cabeza diciendo que sí, va temblando. Lo acompañan por las escaleras. Ve a lo lejos al vecino, que está agarrando un sombrero, y cuando lo ve, nada más el vecino se persigna. Y Mateo empieza a temblar. Siente coraje, siente furia, también se siente traicionado. ¿Qué me hizo ese viejo? Él me trajo para acá. Él me trajo, me hizo una trampa. Y entonces llevan a Mateo a este cuarto. Solo hay una silla. Le dicen, siéntate, tranquilízate. ¿Quieres agua? ¿Quieres que te traigamos algo? Y él nada más dice, no, me quiero ir ya. Espérate tantito, deja que el sacerdote hable contigo. A partir de ahí, Mateo vuelve a perder la noción del tiempo. Son tantas las voces que tiene en su cabeza, son tantos los sentimientos destructivos que tiene dentro de él, que lo que está viviendo ahí es una pesadilla en vida. De alguna manera se pincha la mano y empieza a estirarse la piel porque quiere despertarse. Esto no puede ser verdad, tiene que estar soñando. Nunca hubiera pasado algo así, nunca hubiera creído que esto puede ocurrir y menos a él. Y entonces, quién sabe cuánto tiempo pasó. Se empieza a sentir cansado. Eso de cierta manera lo tranquiliza. No hay más energía que le dé como efervescencia a las emociones. Y de repente la puerta se empieza a abrir y entonces entra el sacerdote. Le dice, ¿estás bien? Y el muchacho solo mueve la cabeza, pero lo ve con cierta fiereza, lo ve con cierto miedo y el sacerdote lo entiende, no se acerca mucho. Le dice, ¿cómo te llamas? Entre dientes, entrecortado, un poco molesto. Mateo. Mateo, ¿me permites decirte qué fue lo que vi? Mateo solo mueve la cabeza de arriba abajo, pero está a la expectativa. Él se siente entre enemigos, siente que le hicieron daño, siente que lo van a dañar. El sacerdote se aleja, le dice, no te voy a hacer nada, pero tienes que saber esto. Mateo, cuando acerqué mis manos a tu cabeza, vi algo. Vi a un niño pequeño, como de entre 4 y 5 años, que estaba con sus padres, y un amigo de la familia llevaba un regalo a la casa. Hablaba con sus padres, les pedía permiso para llevarse a pasear al niño, que es como alguien que quiere mucho, que si le permitían hacer eso. Veo a los papás que le dicen que sí, y después veo cómo este niño va en una camioneta y va viendo por todas partes porque está en un lugar desconocido. Llegan a una choza o algo parecido, en un lugar en el que no hay nada, y sale de ahí un hombre malévolo, un brujo. Esta persona, amigo de la familia, comienza a hablar con ese hombre. Este hombre, con sus ojos muertos, ve al niño y solo mueve la cabeza y le dice, te va a costar. Y entonces se mete y empieza a preparar algo que tiene algunos tipos de líquidos asquerosos. Y para que el niño no se dé cuenta del tipo de porquería que le van a dar a tomar, le ofrecen dos cosas: un juguete y todo el brebaje. Lo diluyen en aguardiente. Y le dicen, es medicina. Ya sabes que la medicina sabe feo. Te lo tienes que tomar de un trago y te lo tienes que pasar. No lo puedes vomitar. Si quieres el juguete, no lo puedes vomitar. Y el niño dice sí porque es un niño valiente. Él no sabe que están a punto de hacerle daño. El niño toma ese vaso y se lo toma. Y a partir de ahí el maleficio estaba dentro de él. No sé para qué estaban haciendo eso. No sé de qué manera te había dañado a ti o a tu familia. No sé. Pero creo que queda obvio que estoy hablando de ti, Mateo. Ese niño eras tú. Lo que escupiste allá arriba era esa brujería. Mateo se queda en blanco. Se queda furioso. Y el sacerdote le dice, te tengo que pedir un par de cosas. Cuando llegues a tu casa, toda tu ropa, por favor, lávala en agua muy caliente. Y por favor, necesito que hagas oraciones de manera seguida. Y si pasa algo, ven aquí.
Mateo, en respuesta, solo empieza a mover la cabeza de arriba abajo, asintiendo. Y eso solo es para que lo dejen ir de ahí, porque en su mente tiene odio, tiene coraje, tiene miedo y quiere huir. Pero no quiere despertar sospechas, no quiere que le vuelvan a poner las manos encima, no quiere que le acerquen esa cosa que le está quemando la cara. El sacerdote busca por ahí una gorra o un sombrero o algo y se lo pone en la cabeza y Mateo no entiende por qué. Y le dice, adelante. Y Mateo, en serio, si necesita regresar, regresa. Mateo se sale. Cuando sale ni siquiera está el vecino y tiene que regresar solo a la casa. Llega a su casa. Lo primero que hace antes de hablar con cualquier persona de la familia es ir al baño y quitarse esa gorra o eso que le dio el sacerdote y se lo puso en la cabeza. En la frente, en color rojo, sin que esté quemada la piel, pero marcadísimo, tiene una cruz. Y él cuando la ve toma agua y se empieza a restregar, toma una toalla y se restrega, papel de baño y se restrega la frente, y esa maldita cruz no se quita. Y cuando la ve empieza a sentir el mismo asco que sintió en la iglesia. Sale del baño y muy molesto ya va con su papá y le dice, mira lo que hiciste. Me pasó esto y le empieza a contar las cosas. Mateo no es de muchas palabras, pero ahí algo ocurrió que le permitió verbalizar todo y le empieza a decir santo y seña, y me hicieron esto y después pasó esto y el papá suelta una risotada y dice, no hombre, huerco, pues quién sabe qué viviste. Y dice, porque vienes con mucha imaginación. Dice, ¿y tu vecino que era el que ibas a ayudar? Ya tú te llevaste toda tu aventura. Y se va riendo el señor, porque no cree nada. Este tipo de cosas no les puede estar pasando a nadie cercano y menos a su familia. Esa es la idea. Pero esa reacción hace una herida profunda en Mateo. Este va a ser un tema que le va a costar hablar el resto de su vida. No sabe qué pasó. No sabe por qué sentía tanto miedo y tanto asco. No sabe por qué le quemó un crucifijo que ya muchas veces ha tenido en sus manos diferentes crucifijos y ninguno le había quemado. No sabe por qué un montón de personas desconocidas empezaron a hacer oración y le pusieron algo adentro porque le debieron haber puesto algo adentro. Porque si no, ¿por qué vomitó eso? Mateo no quiere saber de este tema. Quiere que esto acabe. Y lo que él no sabe es que esto empezó hace mucho tiempo. Empezó cuando le hicieron esa brujería. Solo no tiene conciencia. Y se dice que el exorcismo es un proceso. Un proceso, lleva pasos, lleva etapas, lleva momentos. No es un acto mágico que te cure de un momento a otro. Te pide muchas modificaciones, te pide que cambies tu forma de ser, que cambies tu actuar, que cambies tus sentimientos. Es un cambio muy fuerte a nivel mental, emocional, espiritual, inclusive físico. Mateo no sabe nada de esto y no sabe que acaba de iniciar un proceso que si no lo sigue atendiendo, va a pasar a una de las manifestaciones del demonio que se les llama manifestación extraordinaria. Y en el caso de él va a ser la vejación, porque esa misma noche los espíritus o cualquiera de las cosas que lo vincularon a él fueron a visitarlo. Mateo está harto, está fastidiado, está cansado, está deshecho emocionalmente, se siente traicionado, primero por el vecino, después por ese grupo de personas que ni siquiera lo conocen pero le hicieron daño. Pero la traición más fuerte es la de su padre, que ni siquiera lo toma en serio. Mateo entonces se va taciturno, se va pensativo a su habitación. Tiene muchas cosas en la cabeza, tiene muchas voces que están gritando. Él quiere que todo se calle, quiere que ese día acabe, que el día de mañana se levante y todo sea normal. Y entonces cuando esté en la cama intentando conciliar el sueño con todas sus fuerzas, la puerta se empieza a abrir lentamente, lentamente, crujiendo casi a cada centímetro que se abre. Él empieza a sentir algo espantoso. Lo que siente es la presencia de una persona que está entrando en la habitación. Y detrás de él, otra. Y detrás de esas dos personas que están ahí y se posicionan alrededor de la cama,
Y la presencia es clarísima, jamás en su vida lo había sentido, pero es casi como lo pudiera ver con los ojos. Y lo sigue con los ojos aunque no pueda ver nada, porque es clarísimo, lo siente, está ahí y está avanzando y está caminando hacia la derecha y entonces algo le llama la atención. No es un sonido, no es nada visual, es una presencia, la siente perfectamente, está entrando en la habitación, está caminando al lado izquierdo y está posicionándose como en paralelo al otro ser o a la otra entidad o a la otra presencia. Y entonces van entrando más. Y como si fuera una réplica, una burla o algo para que él sienta aún más miedo, se posicionan 3 y 3. Y al frente, uno adelante y uno atrás, imitando exactamente las posiciones que él vio en la iglesia de ese grupo de oración. Y cuando siente eso y en su mente le viene la imagen de la iglesia, siente un miedo terrible. Y entonces busca levantarse de la cama, porque entonces todo va a volver a empezar, van a volver a causarle dolor, se va a volver a sentir con sueño, y donde da un brinco y está a punto de levantarse, las manos invisibles que aparecieron en la iglesia, aquí, aún siendo invisibles, lo toman. Lo toman de los brazos, lo toman de las piernas, lo toman de la espalda y lo empiezan a estirar. Lo detuvieron en el brinco y está haciendo la misma fuerza que en la iglesia, pero ahora no está somnoliento, ahora sí está luchando con todo lo que tiene. Y en ese momento siente una mano que con mucho cariño, una mano que le está mostrando amor, se posiciona detrás de su nuca. Y en ese momento sentía tanto miedo que esa sensación de confort hizo que se descuidara y se relajó por un segundo. Y esa mano invisible, pero absolutamente malévola, lo toma de la nuca, lo aprieta con mucha fuerza e igual que en la iglesia, tomándolo con todo el odio del mundo, lo estira contra la cama y él azota. Y en el momento en el que él azota contra la cama, empieza a sentir cómo esas manos lo empiezan a estirar hacia abajo. Y tiene un miedo inexplicable, tiene un miedo que es inenarrable, un miedo que no puede ser expresado, es algo que por dentro lo corrompe, es algo que por dentro lo destruye todo, que hace que todas las bases sobre las cuales asentó su vida, lo que ocurre, lo que no puede pasar, lo que es verdad, lo que es mentira, todo se cae a pedazos al instante y estando allí en la cama en un vacío absoluto, es tanto el dolor y el miedo que pierde la conciencia. Se levanta al día siguiente y sus días no vuelven a ser los mismos. El problema es que Mateo seguirá viviendo todas estas situaciones durante meses, hasta que un día de manera expresa grita en la casa, déjenme en paz, déjenme en paz, desde que fui a esa maldita iglesia pasaron estas cosas, nunca voy a volver, si ustedes lo que quieren es que vuelva a esa iglesia, no voy a volver. Y como si esas presencias invisibles malévolas estuvieran de acuerdo con su respuesta, nunca lo volvieron a molestar. Nunca. Pero habían sembrado muchas cosas dentro de él. Jamás se volvió a parar en una iglesia. Cada vez que veía un sacerdote prefería sacarle la vuelta. Cada vez que alguien hablaba de religión, él, de una forma, digamos, silenciosa, se iba del lugar. Ahí lo notaba, pero fueron pasando los años. Y siempre trajo dudas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué me hicieron daño esas personas? ¿Por qué él los culpaba a ellos? Porque ahí se manifestaron las cosas que él ya tenía, solo no sabía, pero él los culpaba a ellos. Y se fue topando con personas, digamos, no tan buenas, que cuando él les expresaba estos temas, y ellos estaban en estos campos espirituales, pero varios de ellos, digamos, en campos bastante extraños, bastante oscuros, le decían de manera directa explicaciones diversas, en las cuales algunos se han aventajado un poco y han sacado provecho de esas dudas, diciéndole que ellos tienen la respuesta a sus dudas. Solo tienen que seguirlo, solo tiene que tener sus creencias, solo tiene que empezar a hacer las cosas que ellos digan. Y Mateo, al día de hoy, tiene este llamado de auxilio diciendo, narrador, yo soy fanático de Hablemos de lo que no existe, porque cuando empecé a escuchar estas historias y que venían de muchas personas que escuchan el programa, sabía que mi historia también iba a tener un lugar. Y me gustaría saber si hay alguien en la audiencia que tiene, aunque sea, alguna idea de qué fue lo que me pudo haber pasado.
Y es aquí cuando te pregunto, querida familia nocturna, ¿tú sabes qué fue lo que le pasó a Mateo? Te conviene ser amable. No vaya a ser que en una de esas que te pelees, te estés peleando con una bruja. El tío Leonardo es una persona bastante huraña, bastante alejada de la familia. Y así ha sido durante muchos años. Samuel, que es su ahijado, recuerda que cuando era pequeño, su tío era una persona muy alegre, muy jovial, muy cercana. Pero de muchos años para acá, se alejó de toda la familia. Samuel tenía la duda, porque fueron pasando los años y Samuel de ser un niño y ahora es un adolescente, tenía la duda de saber qué fue lo que hizo su padrino o lo que le hicieron a su padrino para que ya no quisiera tener relación con nadie, ni siquiera con su ahijado. Y entonces escuchó una historia siniestra. Resulta que el tío Leonardo era un tipo muy fiestero. Un tipo coqueto, un tipo bien parecido, alguien que inclusive en cuestiones de negocios le iba bien. Tenía varios defectos. El primero de ellos es que no era una persona muy formal para trabajar. En ocasiones buscaba como los recovecos y eso terminaba haciendo que se esforzara como lo menos posible. Entonces, lo habían despedido de varios trabajos y finalmente él se decidió por eso, por cuestiones que sean más como transacciones, negocios pequeños, cosas de manejo personal. Pero, aunque le iba bien, la razón era porque no sabía ser constante en el trabajo. Mas ese no era el mayor de sus defectos. Ya había tenido varios problemas porque cuando tomaba de más, se le calentaba la boca, le cambiaba el temperamento y se transformaba en un tipo bastante más volátil y agresivo. Había estado en 2 problemas de bares y el pleito se había puesto de tal manera que en una ocasión había terminado en la cárcel durante una madrugada. No se le presentaron cargos, pidió disculpas, quedaron también en un tipo de pago de indemnización a la persona que agredió, pero al final no había sido nada grande. Te cuento este defecto porque es por él que su vida casi se arruinó. Bueno, su vida y la de toda la familia. El tío Leonardo, como tenía estas situaciones de trabajo durante una temporada hace cerca de 20 años, digamos que decidió que era mejor regresar a casa de su mamá y ya no estar pagando el departamento, porque acá entre nos, Leonardo ya no tenía con qué pagarlo, pero eso no lo iba a decir. Entonces le pidió a su mamá que si le daba oportunidad de regresar, que ya tenía unos años fuera, pero que creía que él podía ser de ayuda en la casa, etc. La mamá sabía con quién estaba tratando. Le dijo que estaba bien, pero que el primer mes era gratis, que a partir del segundo tenía que aportar algo. Y Leonardo dijo, está bien. Inclusive, Leonardo no es un tipo de mal corazón. Desde el primer mes, sabiendo que él no tenía dinero, aportaba con trabajos en la casa. Limpiar aquí, acomodar acá, reparar aquí y allá y cosas de ese tipo. Pero entonces viene esta situación. Él se había tranquilizado de fiestas, él se había tranquilizado de salidas con amigos. Pero es entonces cuando hace una buena transacción en estos negocios que tenía, no tiene importancia. Ponle tú que hizo una compraventa de un auto, o que tal vez consiguió en barata algún tipo de artículo que sabía que alguien necesitaba y cuando lo vendió, le quedó ahí una fracción de dinero. Nada tan grande como para que empezara a mover su independencia, pero ni tan chiquito como para que no le quedara ahí un pedacito de dinero que él quisiera desperdiciar o utilizar en salir a una parrandita con sus amigos. Al cabo, ya había sufrido mucho tiempo el tío Leonardo, ya había tenido que regresar a casa de su mamá, lo cual era un poco humillante, aunque no lo hacía ver así. Así es que él estaba a gusto con gastar una fracción del dinero que había ganado en irse de parranda con los amigos. Y le habló a varios. Varios de ellos le dijeron, oye, espérate, todavía ni siquiera es quincena, estamos ya cerca de ahí, así es que no tenemos dinero. Y él dijo, los invito, vuelvo a decir, para unos gastar, para él lo estaba utilizando bien, se lo merecía. Fueron a este lugar, un bar que ya habían ido muchas veces, un bar que no es exclusivo de hombres, es un bar en el que están a veces parejas, en ocasiones hombres y mujeres solteros, es un bar, digamos, abierto, música en vivo y en ese bar que ya conocen, comienzan a tomar y el tío Leonardo se pasa de copas.
Llega un momento en el que inclusive sus mismos amigos le dicen, oye, Leonardo, ya, ni siquiera sabemos si traes el dinero suficiente para pagar la cuenta de los que tú dijiste que invitaste. Y no nos vayas a hacer la trampa que ya nos has hecho, que después a todos nos haces bailar y terminamos todos pagando hasta tu parte. Leonardo, fanfarrón, saca así un fajo de billetes, los pone sobre la mesa y dice, y esto es lo que me sobró. Cuando revisan, a este hombre, vuelvo a decir, se le calienta la boca cuando toma, y el problema es que el dinero alcanzaba la cuenta hasta ahí. Y no para todos, para él y para las dos personas que invitó, que los otros dos fueron muy moderados en lo que tomaron. Así es que las otras personas lo empiezan a intentar a persuadir que se vaya y eso lo molesta, lo pone mal. Al final, para que digamos que se pongan las cosas tranquilas, uno de las personas que está ahí acompañándolo, uno de los amigos que sabe que este hombre no se controla, le dice, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer un trato. Te invito una ronda más de tequila, pero nada más, te la invito yo, porque ya se acabó tu dinero. Y entonces señala ya el fajo de billetes, dice, se acabó, ya tomaste demasiado, se va a consumir. Esta ronda te la invito yo. ¿Lo aceptas o no? Pero después de esta nos vamos. Mueve la cabeza de arriba abajo, va, dice. Levanta la mano. El mesero ya estaba medio fastidiado de la actitud de este tipo, que conforme tomaba se iba poniendo cada vez más pesado, pero finalmente se acerca el que le dirige la palabra. No es Leonardo, es el amigo, y el amigo le dice, una ronda más, tranquila, haciéndole señales con las manos, tranquila. Para él, medio shot. Y entonces el mesero entiende, trae digamos que un poquito rebajados los shots, o vasitos más pequeños, o mitad agua, mitad tequila, ve tú a saber, pero ya se habían entendido y lo que les llevó ahí no era algo potente. Entonces, cuando está a punto de tomar su caballo de tequila, una mujer, sin deberla ni temerla, que se distrajo por alguna situación del lugar, que venía con 2 litros encima, 2 vasos grandes de litro, choca con la espalda de Leonardo y eso hace que vierta todas sus bebidas sobre él y aparte a Leonardo se le cae su caballito al piso. El último shot de tequila. Sus amigos aprovechan esta situación, todos toman su shot de tequila y eso hace que Leonardo se enfurezca, voltea y aunque es una mujer le empuja y le dice, ¿qué te pasa, vieja bruja? Y la mujer se ríe y le dice, te pido una disculpa, pero no deberías de llamarme así. Dice, yo no te insulté, te pido una disculpa, fue un error. No, vieja bruja, me vas a pagar. Dice, si me vuelves a llamar así, tú me vas a pagar a mí. Y entonces Leonardo, muy envalentonado, comienza a avanzar, sus amigos van y lo intentan detener, y entonces viendo que ya no se puede mover, les dice, suéltenme, suéltenme. Aunque sea una mujer, voy a hacer que entienda esta bruja. Y entonces la bruja, tornando los ojos de una manera que puso a todos helados, hizo que Leonardo se pusiera sobrio por unos segundos. Nada más lo vio y le dijo, no, no, el que va a entender eres tú. Y no te debiste haber metido conmigo, porque me llamaste bruja 3 veces y te digo algo, bruja sí soy. Cuando dijo eso, se quedaron todos congelados. No sabían qué decir. Sonrió para todos, bajó la cabeza como dando las buenas tardes, buenas noches, y continuó su camino. Esa misma noche que Leonardo llegó a la casa, él no sabía por qué, aunque estaba mareado y estaba ebrio, sentía miedo. Sentía algo raro. No podía olvidar la cara de esa mujer. Los ojos, cómo la miró. La voz. No, todo era horrible en ese recuerdo. Entonces, de cierta forma, él fue y se acostó en su cama, y al acostarse en su cama, entre pensamientos, imágenes, un poco de revoltura de estómago, se queda dormido. Y es en medio de la noche, cuando comienza a escuchar que debajo de la cama están barriendo. Tal cual. Nada tan extraordinario, pero muy extraño, porque el cuarto está cerrado y escucha que debajo de la cama, entre el colchón y el piso, alguien metió una escoba y está barriendo con fuerzas. Y entonces él, todavía un poco inconsciente, un poco dormilado, molesto y ebrio, dice, dejen de barrer, y escucha la voz de la mujer y dice,
No, a mí no me vas a dar órdenes. El que va a entender eres tú. Y se despierta este hombre, un poco más sobrio, muy asustado, y voltea, y ya no hay ninguna persona, no hay ningún sonido extra, más que el sonido de alguien barriendo debajo de la cama. Se asoma debajo de la cama, aunque tiene miedo, y ahí no hay nada, pero el sonido se agudiza. Y esto empieza a provocarle algo que él no se dio cuenta ni lo conoce, pero se llama misofonía, y es que se enfoca tanto en ese sonido que ya no importa el resto de ruidos que puede haber alrededor. Se enfoca tanto que ese sonido parece como si algo le aumentara el volumen y empezara a taladrarle en las orejas, y ni siquiera puede escuchar sus pensamientos. El sonido de la escoba con su le está taladrando el cerebro. Se acuesta en la cama, toma un par de almohadas, las aprieta contra la cabeza con todas sus fuerzas. No hay nada que pueda hacer para que ese sonido deje de escucharse. Nada. Ni el sonido de un tren lo hubiera ayudado. Entonces, Leonardo, estando ahí, se para de la habitación, sale, y al momento de salir el sonido se detiene y se queda impactado. No hay ningún sonido de una escoba, no hay nada, y dice, estaba alucinando, tomé demasiado. Va y toma un par de vasos con agua, toma un café, se toma un traguito de una cerveza intentando que se baje la cruda que está sintiendo, y entonces, estando ahí en esta situación, su mamá comienza a gritar. Y al empezar a gritar, él se acerca a la habitación de la mamá, la puerta está cerrada, no la puede abrir, le empieza a decir, mamá, mamá, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y la mamá está gritando, ayuda, ayuda, ayuda. Y entonces Leonardo pues empieza a exasperar, no sabe hacer nada, y de repente escucha unos pasos adentro de la habitación, la puerta se abre y la mamá está en la cama forcejeando con algo que no se ve. Por segunda vez en esa noche, él se queda atónito, afectado, congelado. La puerta se abrió frente a él. Él escuchó los pasos dentro de la habitación, y lo único que ve es a su mamá arriba de la cama, llevándose las manos al cuello, forcejeando con algo como si lo ahorcara. Y este hombre está afectado mentalmente y está afectado por todos los alcoholes que tomó. Por eso tarda tanto en reaccionar, hasta que la mamá le dice, idiota, ayúdame. Y entonces él se acerca corriendo y le dice, de ayudarte como, quítamelo de encima, porque parece que la mamá estaba viendo algo que él no ve. Él empieza a intentar agarrar algo invisible, a empujarlo y todo, y le dice, ¿no puedes hacer nada o qué? Eres un inútil. Y la señora empieza a cambiar el tono de voz y ahora parece que está molesta. Le dice, mamá, discúlpame, pero es que no hay nada arriba de ti. Y en eso la mamá, como que se queda dormida un segundo, se despierta y dice, ya se fue, ya se fue. Se para de la cama, sale de allí, se siente muy incómoda, muy extraña, y le dice, era una mujer, era una mujer, era una mujer. Y este hombre, cuando escucha mujer, le dice, ¿cómo era, mamá? Tenía el cabello largo, unos ojos muy potentes, y le describe ciertos detalles del rostro que eran idénticos a la de la mujer del bar. Con mucha vergüenza, no le expresa nada, solo empieza a ponerse como más a, mamá, bueno, te traigo un café, ¿estás bien? ¿Te sientes mejor? Durante las siguientes 3 o 4 noches fue lo mismo. Él en su habitación y escuchaba la escoba. Si se atrevía a salir, esa sombra o ese ente o ese espíritu de lo que parecía que era la bruja iba y atacaba a su madre. Y un día esta mujer fue con un sacerdote y le pidió ayuda. No le dijo nada a Leonardo. Leonardo, desde que fue al bar, fue a esa fiesta y en la noche regresó todo ebrio y no lo pudo ni ayudar, desde ahí se dio cuenta que este hombre era un cero a la izquierda y no le iba a apoyar mucho y no tenía ni ideas ni se movía. Al contrario, lo veía cada día más decaído, más cansado, todo como ensimismado. En lugar de moverse y buscar actuar, congelado ante la situación. No, la mamá no. La mamá era una mujer de armas tomar. Fue y buscó al sacerdote, como te digo, y trajo al sacerdote y le dijo, mire, me está atacando algo con forma de mujer. No se ve, este hombre ya lo ha estado aquí, ya ha estado enfrente, pero no lo ve, lo ha intentado empujar y no toca nada, pero a mí me ahorca en las noches. Y el sacerdote le dice, sí se siente algo aquí, se siente algo en tu casa, hay algo extraño. Y le dice la mujer, ahora tú sale que tienes algún poder o dones. No, 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 pero es que se siente mal tu casa. Es evidentemente que aquí hay como una mala energía.
empieza a hacer sus rezos. Y entonces cuando llega a la habitación de ella, le dice, aquí hay algo, pero no te quiere nada más atacar a ti. Es algo que está atacando a alguien más. Y voltea con Leonardo. Le dice, tú sabes algo, ¿verdad? Siento que es algo que tiene que ver contigo. Y se ve donde Leonardo se empieza a morir de vergüenza y se le empieza a poner la cara roja, morada, de todos los colores, evade las miradas de todos y se sale del lugar. Y el sacerdote empieza a llevar sus oraciones. Cuando entra al cuarto de Leonardo, escucha, pero de una manera muy tenue. La señora mayor, la mamá de Leonardo, no escuchaba nada, pero el sacerdote escucha como una escoba que se barre y voltea para ver la reacción de Leonardo y ve que Leonardo tiene sus dedos índices en las orejas intentando tapar el sonido. Y le dice, tú sí sabes qué es lo que está pasando y no nos estás explicando nada. ¿Qué pasó? Y ya Leonardo con mucha vergüenza les dice, pues es que fui a un bar y tomé de más y me peleé con una mujer y le dije bruja 3 veces y me dijo que bruja sí era y que se iba a vengar y me iba a hacer entender. Y dice, también ya te diste cuenta que cada vez que te sales de este cuarto cuando te molesta a ti, ataca a tu mamá. Y nada más ven donde voltea la mirada hacia abajo lleno de vergüenza. Y la mamá le dice, entonces, aparte de vividor e inútil, me sales traicionero, patán. Porque ahora resulta que tu pellejo es más valioso que el mío. Te me vas de aquí. Porque a mí nadie me va a estar atacando porque a ti te faltan los pantalones de hacerle el frente. Y Leonardo lo escucha y le dice, mamá, pero nada, mijo, se me va de aquí. Y esa es la razón por la que el tío Leonardo se alejó de la familia. La razón por la que es huraño, por la que no le habla a nadie, por la que se ve gruñón y se ve muy acabado, es porque pareciera que al día de hoy sigue escuchando una maldita escoba. Cada vez que intenta descansar, cada vez que está en un lugar que considera su habitación, parece que se sigue escuchando esa escoba. ¿Y cómo lo sabe la gente? Porque ven que se tapa los oídos. Ven que voltea hacia abajo, que empieza a balbucear, que pone música fuerte en el entorno. Y eso de alguna manera lo ha llevado a aislarse. Pero es extraño, porque de cierta manera se acostumbró a vivir con ello, porque nadie en la familia sabe que Leonardo haya hecho siquiera una cosa para solucionar sus problemas. Bajo ninguna circunstancia vayas a creer que el tarot es un juego. Esta historia me la envía Sofía. Sofía era una niña muy inquieta. Era una niña que era, digamos, muy aventurada en temas que eran poco usuales para las personas de su edad. En algún momento de su vida, tal vez vio alguna película relacionada con Harry Potter o algún tipo de mago, pero es que la imagen de los magos y de la magia fue algo que se le quedó grabado en la cabeza. Y eso la llevó a tener siempre presente que los magos tenían como un set de cartas que era mágico. No entendía ni para qué servía ni cómo lo usaban, pero tenía mucho en su cabeza una imagen de una mujer vestida de una manera como extravagante y que tenía en sus manos un mazo de cartas. De cierta manera lo revolvía de una forma muy llamativa y unas cartas muy bonitas las ponía en la mesa y después las empezaba a poner de cierta manera. Y entonces tomaba una y la volteaba frente a la cámara y esa imagen se le quedó grabada. Con el tiempo, intuyó que tal vez el mazo de cartas y las cartas que estaba viendo esa mujer en ese video o película era un tarot. Pero te estoy hablando que Sofía era una niña. Sofía tenía entre 6 y 8 años y ella estaba insistente en que la dejaran tener su tarot. Ya te puedes imaginar este tipo de niña. A sus 6 u 8 años intentaba personificar las cosas que se le quedaban tan grabadas. Así es que tenía una mantita que era de color morado, de un lado satinado y del otro lado no satinado, y esa mantita la transformaba en su capa de maga. Y entonces iba por la casa con una cuchara de cocina diciendo hocus pocus, abracadabra, y empezaba a decir frases raras intentando abrir puertas, levantar cucharas de la mesa, hacer que cosas se cayeran, y sus papás se los tomaban todo a juego. Hasta que ella empezó a salir con la situación que quería un tarot. Y ahí el papá, un tipo que estaba muy entregado a su religión, no sé exactamente cuál era, pero era un tipo, digamos, que respetaba temas espirituales y no le gustó que tocara ese tema.
Para él, el tarot estaba mal. Y le dijo, no, hija, no, eso no es un juego, eso no está bien, no quiero que lo compres. Y ella dijo, no, papá, pero no te voy a hacer gastar. Yo ya ahorré, yo tengo dinero. Era una familia que les daban ciertas, digamos, responsabilidades y libertades, intentando hacer que los niños ya empezaran a ver el futuro, cómo iba a tener que manejar las cosas. Sofía era la más creativa de las dos hermanas. Valentina era la menor de las hermanas, digamos, la más intelectual. Se llevaban apenas un año. Y esta niña, Valentina, observaba siempre a su hermana y hacía así. Digamos, como algunas personas dicen, era un alma vieja. Pero tal vez se pudiera decir que era la chica que le tocaba como tomar un papel como más responsable. Tal vez sus papás se lo dieron, tal vez ella lo adoptó, o tal vez material genético, tú veas a ver. Pero ella entendía las cosas de manera más sencilla que su hermana mayor, Sofía. Sofía le encantaba estas cosas creativas, le gustaba la imaginación, pero una vez que tenía una idea en la cabeza, no se la sacaba fácilmente. Y hasta que cumplía sus caprichos, estaba tranquila. Así es que, ante la negativa de su papá, ella empezó a buscar estrategias. Mamá, llévame a la tienda de libros, y cuando iba a la tienda de libros, ¿para qué, hija? ¿Qué quieres comprar aquí? Nada más, quiero ver qué cosas nuevas han llevado, y sus papás intentando fomentar la lectura, pues llevaban a la niña, y estando ahí, la mamá estando con ella se ponía a buscar a ver si ahí vendían cartas de tarot. Hasta que llegó a una biblioteca, que ahí sí encontró las cartas. En secreto fue y se acercó, y empezó a bajar todos los mazos de cartas que veía que decían tarot. Y se llevó una alegría porque al fin las encontró, pero una decepción. ¿Por qué? Porque en la imagen que ella tenía grabada en su mente, esas cartas se veían mágicas, esas cartas tenían remates dorados que brillaban, y de hecho cuando la mujer movía las manos arriba, sonaba hasta un sonido que daba la intención o daba la sensación de que ahí había un poder. Estas cosas que ella estaba viendo enfrente era cartón pintado y punto. Eran iguales que los mazos de cartas que tienen al rey, a la reina, al jack, esos mazos de cartas que a veces veía jugar a su papá y a su mamá, pero aquí simplemente del otro lado tenían diferentes cosas. Algunos tenían como unas pinturas que se veían muy extravagantes, otros se veían pinturas que parecían como medievales, pero hubo uno que le gustó, al final una niña. Era uno que tenía unos gatitos. Y vio un gatito que se estaba como cayendo por un árbol, y otro gatito que se estaba asomando a un acantilado, y un gatito que estaba como en un río, y dijo, este me gustó. Agarró el mazo, sin que se diera cuenta su mamá fue y lo pagó, se lo guardó, y ya le dijo a su mamá muy tranquila, no mamá, creo que aquí no hay ningún libro nuevo. Y su mamá le dice, espérame, voy a seguir viendo cosas. Y ella, a escondidas, comenzó a ver el mazo y se dio cuenta que traía una hoja con instrucciones. No leyó más, se esperó hasta llegar a casa, y cuando llegó a casa, durante varios días se les hizo muy extraño el comportamiento de esta niña, aunque no le dijeron, solo digamos que vigilaban un poco, porque se la pasaba encerrada en el cuarto. Su hermana, Valentina, ya sabía qué estaba pasando, pero no decía nada. Digamos que prudente, y al mismo tiempo no quería ser la persona que haya revelado el secreto de su hermana, después echársela encima para que Sofía, cuando se ponía de malas, a veces era muy fastidiosa, era un cadillo, y entonces Valentina no se quiso meter en problemas con ella. Pero sabía que tenía un mazo de cartas que no quería que vieran sus papás, porque en varias ocasiones, estando dentro de la habitación de Sofía, en el momento en el que veía que se abría la puerta, veía donde Sofía lo único que hacía era agarrar todas las cartas y meterlas de volada debajo de la almohada, o agarrar una almohada y taparlas. Ya sabía dónde lo escondía, justo entre la cama y la base de la cama. Ahí lo metía, a veces en la funda y a veces en la funda de la almohada. En una ocasión vio que lo tenía adentro de la mochila, pero lo tenía oculto entre los libros en la parte de abajo. Valentina era toda una espía intelectual, sabía todo y tenía todos los secretos, descubría todas las cosas de la casa. Y Sofía la aventurera. Sofía estaba leyendo todas las cuestiones de este manual que decía cómo leerlo y qué hacer. Pero también ella empezó a tener ciertas dificultades. Llegó un momento en el que el juego no era tan divertido porque tal vez la época en la que pasaron las cosas. Porque en el tiempo en el que ella quería aprender a leer las cartas, explotó una tubería de la casa, se inundó un baño, un cuarto se empezó a llenar de moho.
Y ella empezaba a leer estas cosas y empezaba a jugar con las cartas y las barajeaba. Y le decía a Valentina, mira, ven, 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 vamos a leer qué es lo que los gatitos tienen para ti. Y entonces Valentina se acercaba, nada más volteando los ojos como que, ay, Sofía. Y entonces algo extraño pasaba en la casa. Para Sofía era un fastidio porque nada más decía otra cosa y decía, ¿por qué vivimos en una casa tan vieja? Y Valentina se le quedaba viendo y nada más le movía la cabeza de lado a lado como diciendo, ay, Sofía, estás bien mal. Llegó un momento en el que hubo algo que hizo que todos entendieran qué estaba pasando. De repente, una mañana, la mamá de estas chicas está extraña, está como ensimismada. Y si pasaba cerca de ella, se hubiera alterado. Aún si le hablabas y en un tono bajito, te respondía muy alterada. Y entonces es cuando Valentina se acercó y le dice, mamá, ¿qué te pasa? Y le dice, perdona, mi hija, es que no he dormido bien. Ando de nervios. ¿Por qué, mamá? No, mija, tonterías, tonterías, cosas de adulto. Fue y habló con Sofía y le dice, Sofía, ya no estés jugando con esas cosas. Se me hace que esas cosas son malas. Y le dice, ay, Valentina, no seas llorona. Dice, mejor ven y vamos a hacer algo para poder leer lo que nos dicen las cartas. Y le dice, no, en serio, están haciendo cosas malas. Si no te has dado cuenta que es cada vez que utilizas las cartas cuando al ratito o al día siguiente algo malo pasa en la casa. Y le dice Valentina, no seas mentirosa. ¿Cómo que tienen que ver estas cosas si yo no hice nada? Pero es que, a ver, Sofía, a ver. Primero las abriste, las barajeaste. ¿Y qué pasó ese día? Pues nada. ¿Cuándo reventó la tubería? Ah, el día que las barajé, ¿verdad? Ajá. Dice, y después te acuerdas que como se inundó todo por la tubería reventada y había mucha gente aquí, tenías miedo para que papá y mamá descubrieran tus cartas, las tenías guardadas en la mochila y entonces te esperaste varios días, pudieron ahí hacer las cosas, no pasó nada. Y ya cuando estaba todo tranquilo, me invitaste y estabas tú ahí empezando a barajear. ¿Y qué pasó al día siguiente? ¿Nada? ¿Y cuándo explotó el baño, Sofía? Explotó al día siguiente, ¿verdad? Ajá, Sofía. Así es. Y Valentina le seguía diciendo cosa tras cosa. El cuarto con Mo, cuando te pusiste a leer las instrucciones, hiciste un día como tus 3 barajeos y lecturas de esas cosas. ¿Te acuerdas? Sí, es cierto, después fue el cuarto con Mo, ¿verdad? ¿Y ese cuarto ahorita cómo está? Pues nunca antes había tenido Mo, Sofía. No tiene Mo ahorita. Pero no es por eso por lo que ya no juegues con esas cosas. Y le dice, entonces, ¿por qué? Sofía, mamá se ve muy mal y no me dice por qué. Yo creo que tiene que ver con esas cosas. Dice, pero ¿qué tienen que ver las cartas con eso? Y dice, a ver, Sofía, entiende. Ya sé una niña grande. A ver, Sofía, ¿qué hiciste ayer y antier? Me la pasé toda la tarde jugando para ver ahora sí cómo funcionan. ¿Y cómo está mamá hoy? Está mal. ¿Tú crees que sean las cartas? Pues es lo que te estoy diciendo. Vamos a decirle a mamá. Se acercan las dos. Sofía tiene mucha vergüenza y le dice, mamá, es que me dijo Valentina que estás mal por algo que yo estoy haciendo. Y la mamá les dice, no, no, niñas, no se preocupen, no, porque los papás, de cierta manera, no entienden a veces el nivel de intelecto o el tipo de conversaciones que pueden tener un niño, los siguen tratando como niños y entonces voltea con Valentina y dice, no, es que es chiquita, tu hermana es chiquita y se asustó. Y se asustó porque ahorita me vio mal, pero es que dormí mal y cosas de adultos. Y entonces Valentina le pega a Sofía para que siga hablando y dice, mamá, es que he estado jugando con esto. Y le pone el mazo de cartas en la mesa. Cuando ve eso, la mamá se le queda viendo y dice, ¿de dónde sacaste esa cosa? Porque la mamá y el papá ya habían hablado acerca de este tema y coincidían en que la niña no tenía que tener acceso a ese tipo de artilugios. No sabían que podían estar abriendo o qué podían estar haciendo, porque esa cosa, aunque se vendía como juego, ellos creían firmemente que no lo era. Cuando ven, le dice, ¿de dónde lo sacaste? ¿Te acuerdas cuando fuimos a la biblioteca? Y se ofende la mamá, para eso me estabas llevando a esos lugares.
Sí, mamá. ¿Cuánto tiempo tienes con esa? Y se queda nada más pensando. Y le dice Valentina, cuando empezaron a reventar las tuberías, mamá, ahí es cuando empezó a jugar. Tú has estado haciendo estas cosas en la casa. Y ella le dice, no, mamá, no soy yo, son las cartas, son las cartas. Y las agarra la mamá y les dice, no puedes estar jugando con esto. Lo vamos a tirar. Y hay algo extraño. Porque Sofía me dice, narrador, yo era una niña y no sabía lo que hacía. Pero ahí me di cuenta que realmente había hecho algo malo, porque algo dentro de mí se me movió. Y entonces me puse como una fiera y le quité las cartas de las manos de mamá. Y le dije, no, estas son mías y no las vas a tirar. Y me fui corriendo al cuarto. Dice el narrador, yo no era así. Yo era una niña muy alegre y me puse muy mal. Y había habido momentos en los que me habían tirado juguetes. Nunca había pasado eso, nunca había hecho eso. En este caso, me puse mal, enojadísima. Y fui y las escondí y me ponía fiera. Dice, mis papás me vieron tan mal que ya dejaron de insistir de quitármelas. Empezaron a buscar personas que vinieran a ayudarme. Y yo lo que hice fue que agarré un rosario que me había dado mi abuela, yo ni sé para qué, pero entiendo que era en lo que ellos creían, y una Biblia, y las envolví en el rosario y las puse arriba de la Biblia y las dejé escondida en el closet. Mis papás no la encontraron porque yo de vez en cuando iba a verlas. Y era narrador bien raro, porque era como si me hablaran, era como si me atrajeran. Y me dice, pasó el tiempo, no me acuerdo cuánto, yo creo que fue ese mismo año, que volví a ir ahí a la librería y hablé con los señores que vendían las cartas y les dije, oigan, ¿y estas cosas son mágicas? Y se rieron y dijeron, no, que va, son un juego. ¿No quieres llevarte una? Nos llegaron unas nuevas de dinosaurios. Y ella nada más les dijo así con cara de asustada que no. Y se me regresé y entendí que tal vez esto no era normal y ni le pasaba a todas las personas. Entonces yo me sentía bien asustada y le decía a Valentina, ¿qué hacemos? Y Valentina le decía, pues quémalas. Y donde me dijo eso, me puse furiosa. Y le dije, no, no, yo no voy a estar quemando, esas cartas son mías. Y fui y me encerré en el cuarto. Me empecé a dar cuenta de eso, algo dentro de mí no quería deshacerse de las cartas. Narrador, quiero que entiendas algo. Pasaron muchos meses, yo no las tocaba porque vi que mi mamá se puso mal y yo vi que me ponía mal cuando le querían hacer algo las cartas, así es que me distraje con mil cosas. Me distraje, llegó un momento hasta que me olvidé que estaban ahí, pero pasó como un año o dos. Y un día voy al closet y me las topo. Ya se me había olvidado todo esto. Cuando las agarro en el closet, me empiezo a acordar de cosas, me da miedo, pero al mismo tiempo como en automático las agarro y las barajeo. Dice, donde empecé a hacer eso, narrador, se sintió muy rara la casa. Y escuché a mi mamá que dijo, ay, se siente muy frío, niñas, cúbranse, pónganse algo. Pero yo no sentía la casa fría, solo la sentía fea. Y empecé a entender de, Sofía, le estás haciendo daño a tu familia con eso. Las junté todas, las guardé, las volví a esconder donde estaban y me quise olvidar para siempre de ellas. Pasó ahora sí mucho tiempo, no sé cuántos años pasaron. Las había metido primero en el closet, después en la maleta, después en un cajón y ahí se fueron volando por todos lados. Un día, narrador, me acuerdo de las cartas, pero ya estás hablando que ya, o sea, eso fue hace mucho tiempo, eso fueron mi juego de niña, yo ya era otra persona. Me acuerdo de las cartas, las empiezo a buscar como loca. Y cuando las agarro, dije, me voy a deshacer de ellas, las voy a quemar. Me salgo de la casa, las traigo, y ya llevaba ahí alcohol y un encendedor porque dije, con esto debe ser suficiente. Y donde voy a prenderlas, me empiezan a temblar las manos, narrador. Pero me empiezan a temblar feo, como si me agarraran los brazos y me las movieran. Y entonces dije, no, 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 hay algo aquí, no las quiero romper, son mías, a mí me gustan mucho. Y me quedé como balbuceando para mí y me metí. Todavía me acuerdo de eso y me da mucho miedo. Fue la última vez que me atreví a tocar las cartas. De hecho, desde ahí, por miedo, no juego ningún juego que tenga que ver con cartas. Y no me atrevo a tocar ni a barajear. Ya me da miedo que le pueda hacer daño a la familia o que me haga daño a mí. Pero las cosas no terminan ahí. Un día, ya muy cercano a esta fecha, estaba hablando con un amigo por Zoom
Y entonces él me dijo, oye, fíjate que he estado escuchando como que varios programas de terror y así. ¿Tú no tienes alguna historia? Y me acordé que yo había tenido un tarot y que habían pasado todas estas cosas. Así es que le dije, sí tengo una, pero es muy rara y me pasó cuando era niña. Igual ibas a creer que es mentira. Y me dijo él, bueno, cuéntamela, no importa. Aunque sea mala, pues cuéntame tu historia. Y le empiezo a contar las cosas. Narrador, no me lo vas a creer. Pero cuando mencionaba la palabra tarot, cuando lo describía, cuando decía las cosas fuertes, se distorsionaba el micrófono. Ya teníamos como 2 horas hablando. Apagamos la sesión, nos volvimos a meter. Se volvió a distorsionar el micrófono y después empecé a sentir la casa otra vez fea. Y empecé a sentir del lado izquierdo como una sombra que se estaba moviendo. Me dio mucho miedo, le dije a mi amigo que ya no quería terminar de contarle la historia. Y entonces él me dijo así como que, oye, es que sí está bien espeluznante. Terminamos ahí el Zoom, todo regresó a la normalidad. Valentina fue la que me dijo a los 2, 3 días, oye, ¿jugaste otra vez con las cartas? Me le quedé viendo a Valentina y le dije, no he jugado con ellas. Pero es que le conté la historia a Juan, a mi amigo. Y Valentina le dijo, es que sí se sintió feo, ya mejor no hables de eso. Narrador, hay algo que no te he dicho y quiero terminar con eso toda esta historia. Te estoy mandando esta historia porque me quería retar a ver si verdaderamente era mi imaginación o soy yo. Pero mientras te he estado escribiendo esta historia, primero sentí que la casa se puso rara, empecé a sentir el cuarto medio frío, empecé a sentir como una presencia en el cuarto y ahorita estoy viendo muy cerca una sombra y por mi seguridad ya no te voy a contar más de esta historia y no quiero volver a hablar de ella. Cuando el amor se transforma en obsesión, está a un paso de destruirte. Emiliano y María José eran una pareja perfecta, la pareja de ensueño. Tenían apenas un par de meses y ellos tenían una química y era algo tan bonito verlos juntos que todas las personas a su alrededor se alegraban cada vez que estaban los dos. Era pura miel sobre hojuelas. Y ellos se habían conocido en circunstancias muy difíciles. Emiliano estaba soltero, era un chico popular, delgado, muy agradable, un tipo que no era engreído ni que fuera jactancioso, un tipo agradable, tenía muchos amigos. Y María José era una chica más bien tímida, muy linda, pero tímida. Y ella estaba en una situación muy tortuosa. El que para el momento de la historia es su exnovio, pero digamos que en el momento en el que se conocieron Emiliano y María José, ella tenía un novio muy tóxico, un tipo que ella no se atrevía a confesar de manera pública, pero un tipo que la agredía físicamente. Obviamente a nivel verbal y a nivel psicológico la tenía deshecha. El tipo le había dicho en varias ocasiones que inclusive él estaba dispuesto a desuscribir de este mundo tanto a ella como a otra persona con tal de no verla con nadie. María José creía que era amor lo que le estaba dando porque esta chica, al final, era una jovencita que no entendía bien de trastornos mentales, porque sí, más que decir que alguien muy enamorado o alguien muy obsesionado, estaba con un tipo muy trastornado, con alguien, digamos, con un instinto asesino, que estaba dispuesto a destruir todo a su alrededor con tal de tener lo que él quería para sí mismo. Llevaban ya un par de meses cuando María José le reveló toda esta situación, todo este pasado a Emiliano. Y Emiliano le dijo, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Y ella, es que me da vergüenza y me da mucho miedo por ti porque sí es peligroso. Mi ex está loco. Emiliano le preguntó que si había algo más ahí. Y María José se veía que estaba ocultando algo. Te tuvo que preguntar varias veces para que le respondiera que es que ya lo había visto rondando por ahí. Le estaba volviendo a buscar. Ya le había intentado llamar y ya no le respondía a las llamadas. Ya había ido a su casa y se hacía como si no hubiera nadie adentro. Ya María José le había dicho a sus papás que estuvieran por favor alerta. Y ellos ya tenían la orden que si lo llegaban a ver a ese tipo por ahí, le iban a hablar a la policía. Pero era como si él intuyera o leyera algo porque dejó de aparecer en la casa. Ahora aparece en la universidad en la que asisten los dos. Por eso
Le está contando a Emiliano y Emiliano le dice, gracias por decirme, sí sé quién es tu exnovio. Si lo llego a topar, discúlpame por lo que te voy a decir, pero yo no le tengo miedo. Y voy a ir a hablar con él. Esto es algo fuerte y difícil, pero al final él sentía que era, digamos, lo que tenía que hacer. Tal vez como pareja, tal vez para lo que él consideraba como su integridad personal o ser congruente consigo mismo, no importa. El punto es que un día sí llegó a ver el exnovio. El exnovio estaba parado en el estacionamiento de la universidad en un vehículo. Y cuando él iba caminando en el estacionamiento, el novio nada más pitó y sacó la cabeza y lo señaló. Este chico se paró, bajó la mochila al piso y le hizo un signo como ensanchando los hombros hacia los lados, abriendo las palmas de las manos, como diciéndole, ven acá, si tienes algún problema arreglémoslo aquí. Entonces el exnovio, muy teatral, le movió los dedos así y simplemente, como diciéndole no con el dedo, después tomó su pulgar y lo pasó por su cuello. Creo que tú puedes entender qué significa este signo. A partir de ese día, las cosas empezaron a volverse muy extrañas. Pero hay algo importante que te tengo que decir. La imagen del rostro del ex de María José se le quedó muy grabada a Emiliano por algo. Los ojos. Los tenía muy oscuros. Muy, muy, muy oscuros. Y él conoció a este sujeto desde antes de esta relación y no tenía ni esa mirada ni esos ojos. Pensó, tal vez tuvo algún tipo de coraje o algún derrame, un golpe, o ha estado tan molesto tanto tiempo que ya le cambió la mirada, pero yo no me acordaba que tuviera la mirada así. Pasan un par de días después de este avistamiento. Él cree que ya las cosas ya iban a quedar, porque como enfrentó al bully, como enfrentó al agresor, el agresor debe de haberse cobardado porque no lo quiso enfrentar ahí. Pero estaba muy lejos de la realidad. Estaba muy distante de lo que realmente estaba a punto de suceder. Porque después de unos días de esta situación, en la casa de Emiliano comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Cuando él se va a dormir, comienza a sentir como si alguien se sentara en la cama. Y es una sensación espantosa porque se sienta alguien en la cama, él vive con mamá y con papá, pero se levanta al instante, no hay nadie ahí, la puerta está cerrada, se vuelve a acostar y vuelve a sentir que alguien se sienta en la cama, se vuelve a levantar y ver, y es una sensación que primero lo deja intranquilo, al día siguiente comienzan cosas más raras. Esa sensación vuelve a aparecer de que alguien se sienta, prefiere no hacerle caso, y entonces se queda profundamente dormido y tiene un sueño horrible. Ve a una sombra de una mujer que se le acerca, a él esa sombra lo intimida, le da mucho miedo, aun cuando en la vida normal, en el mundo, digamos, de la vigilia, en el mundo real, en el que estamos conscientes, él no es un tipo cobarde y se enfrenta a las cosas que lo intentan intimidar, pero en el sueño no. En el sueño sintió mucho miedo, al punto que se protegió y esa sombra lo tomó de las manos, lo abrió como en forma de cruz y entonces, en el mismo sueño, aparece el ex de María José. Se acerca a Emiliano y comienza a golpearlo, pero de una manera atroz. Emiliano siente cada golpe y es un sueño que se transforma en una tortura de horas. Cuando se levanta en la mañana, está afectadísimo. Se siente como si lo hubieran golpeado. No tiene hematomas, no tiene marcas, no tiene nada, pero el cuerpo lo siente muy golpeado. Piensa, son esos sueños que parece como si te hubieran arrollado y el cuerpo te duele, pero es porque dormí mal, así es que no pasa nada, para mañana me repongo. Y nada más lejano de la realidad, porque la siguiente noche fue lo mismo, y la siguiente noche fue lo mismo, y la siguiente noche fue lo mismo. Ya para cuando se cumplió una semana, se veía muy desgastado. Y lo notó, no solo porque lo veían extraño en la universidad, sino porque tuvo una discusión que nunca había tenido con su chica, con María José. Digamos que los dos estaban con las emociones a flor de piel. Y un tema sin importancia. Veto a saber si una salida a algún lugar especial o ir a ver algún tipo de película y en el momento de elegir alguna tontería así, hizo que se gritaran el uno al otro, hasta que los dos cayeron en cuenta de por qué se estaban tratando así. Él le revela con un poco de vergüenza a María José lo que le está pasando y esta chica
le dice él que a ella también le están pasando cosas, que durante la última semana, todas las noches, está teniendo una sensación muy rara, como si la temperatura en su cuerpo empezara a subir mucho y se empezara a sentir profundamente enferma. Ha tomado termómetros, se toma la temperatura y es normal, pero se siente como enferma, se siente mal. Y ha estado pensando recurrentemente en su ex, de una forma en la que ella no se siente cómoda, porque le trae recuerdos como muy íntimos que son cosas que ella ya dejó en el pasado y no le interesan, pero no se puede quitar eso de la cabeza. Pasan un par de semanas, las cosas ya se vuelven intermitentes, unos días sí, unos días no. Y hay algo aquí bastante extraño. Emiliano comienza a comer de una forma un poco compulsiva, extrañamente se siente con mucha hambre, se siente con un peso todo el tiempo encima y al momento de comer siente que se relaja de cierta forma, siente que se estimula y que todas esas cosas que trae encima dejan de estar. Entonces comienza a comer de forma compulsiva. Son un par de semanas, no engorda. Sí, hay varias personas cercanas que le dicen, oye, cuidado, porque estás comiendo muchísimo. Si sigues así, te vas a poner muy gordo muy rápido y eso no es saludable. Aparte estaba comiendo como pura porquería. Finalmente él no les hace caso y continúa con este tipo de actitud. Llega el momento en el que llegan las vacaciones, no sé si de fin de año o de verano, independientemente, llegan las vacaciones y él, por salud mental, porque han estado teniendo como las últimas veces que se ven, tanto María José como él, hay que entender el tema universitario, como llegan vacaciones, previamente a eso, estamos hablando que son exámenes, y entonces en los exámenes no había mucho tiempo de verse. Las pocas veces que se vieron, ellos empiezan a tener encontronazos, muchos roces. Y en esos roces es donde él decide que en vacaciones de preferencia no estén juntos, que de preferencia él se vaya a otro lugar y su papá, por situaciones de trabajo, estaba viviendo fuera de la ciudad desde hace un par de semanas. Habló con su papá y le dijo que si lo podía recibir en su casa, que iba en un plan de descanso, no tanto conocer a la ciudad, porque el papá estaba muy metido en alguna cuestión de obra de trabajo. Y el papá le dice, sí, claro, aquí te recibo, claro que aquí vas a tener siempre tu casa, hijo. Así es que hace sus maletas y apenas llegan las vacaciones, le dice a María José el plan, ella se molesta, pero ya para ese punto no es anormal, se iba a molestar. Y más vale pedir perdón que pedir permiso porque la relación no va muy bien y no entiende por qué. Es en la casa de su papá cuando las cosas entonces toman otro sentido. Y es ahí donde se da cuenta que están hablando de algo que nada tiene que ver expresamente con celos, ya sea del exnovio o de esta chica o de cuestiones de temperamento. No, aquí hay algo más, algo mucho más turbio y oscuro. Y es que en la casa del papá, cuando está en la tercera noche, hay algo muy raro. Le habían dado una habitación. Mi papá, digamos que en cierta zona donde tenía guardadas maletas, le pudo conseguir una cama. Tenía la cama, estaba justo en medio de la habitación, no es un lugar habitual, pero es que a los lados había como unas estanterías y le adecuaron lo más que se podía. Pero en esa cama o en ese cuarto había toda una pared que era un vitral que daba hacia afuera. Eran un edificio de departamentos, era como el quinto, sexto piso, y en ese sexto piso se veía muy bonita cierta parte de la ciudad. Entonces, cuando él se iba a acostar, una forma de relajarse era ponerse a ver al vitral y Emiliano se quedaba viendo el vitral un muy buen rato. Y después se iba a acostar. El primer día le funcionó excelentemente bien y después de semanas estaba durmiendo delicioso. Se sintió aliviado ese día, ya no sintió como esa compulsión a comer. Al día siguiente le pasa lo mismo. El problema fue el tercer día, porque el tercer día que está en esa casa, en esa habitación, se está empezando a quedar dormido y empieza a escuchar algo como un tipo de jadeo, una mujer que está como intentando inhalar con mucha fuerza y al mismo tiempo exhala por la boca y se escucha como si estuviera agitada. Lejos de imaginarte algo que pudiera ser estimulante en algún sentido, no, era algo muy aterrador. Te digo por qué. Porque estaban en un sexto piso y el jadeo venía desde la ventana. En ese sexto piso, en esa cara de ese edificio, no había ninguna escalera. Y todas las habitaciones que estaban ahí, todas tenían un ventanal idéntico. No había forma de trepar sin que quebraras los vidrios, sin que te lastimaras. Y a un sexto piso.
¿Qué estaba pasando ahí? Él voltea instantáneamente como por una forma reactiva y al voltear a la ventana ve una mano oscura, pero no una mano de un ser humano, una mano similar a la de un animal, unas pequeñas garras puntiagudas, mano muy peluda y gruesa. Se queda asustado y entonces sigue y la mano se va volviendo a la parte del brazo cada vez menos peludo y finalmente llega y es el cuerpo de una mujer muy alargada, muy alta, idéntica a la sombra con la que he estado soñando. Solo que aquí no está dormido, está despierto. Él corre en dirección contraria a la sombra, llega a la entrada de la habitación donde está el interruptor y donde enciende la luz, escucha un grito en la habitación y la sombra desaparece. La sombra que lo había invadido en sus sueños lo había vuelto a encontrar. A la mañana siguiente, empezó a contarle a su papá todas esas situaciones. El papá no le terminaba de creer, pero para que estuviera tranquilo le dijo, mira, vamos a asegurar las ventanas. Hicieron con Ixtle un tipo de amarre en cada una de las ventanas para que no hubiera forma, así alguien intentara forzar, tendría que quebrar el cristal y no iba a haber manera de que pudiera meter la mano en la habitación. Para el papá no tenía sentido, un sexto piso, él estaba soñando despierto y es todo, pero bueno, lo veía tan alterado que lo quiso ayudar. Hicieron eso. Se va a dormir. Se queda profundamente dormido. Y en la noche, ¿sabes qué sueño tuvo? Cierta sombra que lo hacía sentir miedo lo agarra. Y el ex de María José viene y lo golpea. Te cuento todo esto porque cuando se levantó, ya no le dio tanto miedo que las ventanas todas estuvieran abiertas. Y ese Ixtle que había hecho estaba en pedazos en el piso. No había signos de que nadie hubiera entrado. Pero la sombra en sus sueños era clarísimo que esa cosa había entrado al lugar y ya estaba otra vez con él. 2 noches más soportó antes de caer casi en un colapso. Empezó a comer otra vez compulsivamente porque el miedo, la sensación de estar cargando algo en la espalda, todo le estaba volviendo a afectar igual que en la ciudad, estaba irritable y al momento de comer era el momento en el que se tranquilizaba. Y el papá le dice, estás mal, ¿qué te pasa? Y le cuenta con detalle y le dice, mira, yo no creo en esas cosas, perdón, pero yo no creo. Pero voy a investigarte a ver si hay alguien en esta ciudad que maneje algo para que te pueda hacer algún bien. Finalmente terminan dando con un brujo. Y este brujo les pide que vaya ahí y que de preferencia lleve a su novia. ¿Por qué pidió eso? No sabe exactamente, pero se los pidió. La novia no estaba en la ciudad, entonces solo asistió él. Le preguntó el brujo directamente, ¿dónde está tu novia? No, ¿para qué la quieres? No, ella no vive aquí, yo tampoco. Necesitas traerla. ¿Por qué? Dice, porque hay un tipo que es el que les está mandando un muerto. Y dice, y a ti te está haciendo muchísimo daño. A ti, si tú quieres quitarte ese problema, necesitas cerrar tu corazón a esa chica y ya no querer estar con ella. Y te va a dejar el muerto. Dice, no, pero yo no la voy a dejar y menos por miedo. Te está haciendo mucho daño. Dice, bueno, ¿qué me está haciendo? Nada más me está afectando el sueño. Y le dice, ¿nada más te está afectando el sueño? ¿Cómo te ves? Pues normal. Descríbete. El rostro un poco delgado, pues soy alto, he estado comiendo mucho, puede ser que me vea un poquito gordito, es todo. ¿Tus ojos de qué color son? Son verdes. Ok. ¿En algún momento viste al exnovio, viste a este tipo? Sí, sí, una vez nos hicimos de palabras. ¿Cómo era su mirada? Muy oscura, extraña, como si sus ojos hubieran tenido algún tipo de derrame, así muy oscuro. Saca un espejo y le dice, como estos. Y cuando él se ve, la imagen que proyecta el espejo le quiebra la cabeza. El tipo que estaba ahí no podía ser él. No podía ser él después de todo lo que estaba tragando. No podía ser él. Estaba en los huesos. En los huesos. Sus manos es como si le hubieran quitado un tipo de velo o un tipo como de lente que le hacía ver una realidad diferente. Porque cuando se ve las manos, están totalmente chupadas. Y entonces entiende por qué el papá busca ayudarlo, porque se ve muy mal. Sus ojos son profundamente oscuros. No hay ningún tipo de derrame. Son oscuros, son casi negros.
Y el verde, la esmeralda que tenía por ojos que cautivaba a las personas y hacía que se le quedaran viendo de manera embelesada, ahora se entiende por qué lo evaden. Tiene una mirada maligna. Y le dice, tienes un muerto encima. Lo sientes en tu espalda, ¿verdad? Y él nada más le mueve la cabeza diciéndole sí, porque lo traes cargando. Si no cierras el corazón a esa chica o me la traes aquí y resolvemos esto, esa cosa te va a drenar tu vida y te vas a morir. Es algo muy peligroso, necesitas hacer algo. Habla con esta chica se niega a ir. Él dice que le va a pagar el boleto, dice que le va a pagar la avenida, pero dice, no, mis papás no me dejan y yo no creo en esas cosas. Entonces, regresa con el brujo Emiliano y le dice, mira, no puedo olvidarme de ella, pero dime que hay alguna otra solución. Dime que hay alguna manera de poder quitarme esto de encima. Y dice, ok, sí hay una alternativa, sí vas a estar mejor, pero ella va a estar mal. Porque ella, su exnovio no la quiere dañar, la está amarrando. Por eso se siente mal ella. Pero lo que vamos a hacer es que a ella le va a caer el muerto. Tú decides. Y él dice, no hay otra alternativa. ¿Te olvidas de ella o haces que le caiga el muerto? Y el brujo todavía le aconseja, tal vez es lo que ella necesita para venir aquí y que la arreglemos, para que haga conciencia, que entienda qué es lo que estás viviendo tú. Y eso, por un segundo egoísta le hace sentido a Emiliano. Y Emiliano dice, sí, entonces hagámoslo, sí es cierto, porque si ella vive un solo día de lo que yo he estado viviendo en meses, va a venir aquí corriendo. Y yo la voy a traer y va a estar bien. No sé exactamente qué ritual hicieron. Dice que duró un par de horas, que salió de ahí sintiéndose bien. Extrañamente, ya cuando se veía en los espejos, ya se veía como era. Y no se veía para nada bien. Pero cada día se veía un poco menos peor. Y un poco menos peor. Empezó a hablar con María José y empezó a notar por las llamadas que ya no estaba bien. La notaba nerviosa, perturbada, le preguntaba qué pasaba, ella evadía el tema. Cuando regresa a su ciudad, todavía falta un poco del periodo para que regresen a la universidad y va a visitarla. La ve demacrada, la ve chupada casi hasta los huesos y le dice, has estado teniendo las pesadillas de la sombra, y ella se altera muchísimo. ¿Cómo sabes? Dice, porque era lo que me estaba pasando a mí. Yo ya te había contado eso. Por eso, pero ¿cómo sabes que ahora me está ocurriendo a mí? Porque fui con el brujo y cuando me quitó esto, te cayó a ti. Se volvió loca. Se le fue encima casi a los golpes. Y él nada más intentaba detenerla y de repente esta mujer agarra la compostura y dice, ya no podemos estar juntos. Y en ese momento, sin pensarlo dos veces, lo dejó. Emiliano dice que aunque la quiere y aunque sentía mucho amor por ella, estaba profundamente enamorado, entendía que el amor de los dos, si seguía así y ella no hacía algo, los iba a matar. Así es que prefirió dejarla. ¿Qué sucedió con ese exnovio? Nadie sabe. ¿Qué sucedió con María José? Él no se quiso enterar porque sabía que si la volvía a ver se iba a volver a enamorar. Lo que sí supo después es que no eran las únicas personas en riesgo. Porque parece que lo que le pidieron al exnovio, y esto se lo contó el brujo tiempo después, es que le pidieron que él también se vinculara. Y si la brujería se rompía, él se iba junto con esa brujería, al otro mundo. Quién sabe, probablemente a las profundidades. Y es por eso que te digo que ten cuidado si alguien está obsesionado contigo, porque de la obsesión a la destrucción hay un paso muy pequeño. Y con esta historia familiar nocturna, hemos llegado al final de esta fogata. Así es que dime, por favor, ¿sobreviviste a esta fogata de historias? Y si es así, por favor, ponme en los comentarios cuál fue la historia que más te perturbó o la que más te haya gustado. Y si este video te gustó y llegaste hasta el final, recuerda, suscríbete, déjame tu comentario, dale like y compártelo con la persona que más sustos le quiera sacar. Ahora sí, nos vemos en la siguiente fogata de historias. Te deseo bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Y nos vemos en el sábado de sombras. Bye bye.